Damos las gracias en esta preciosa mañana por la multitud de tus misericordias sobre nuestra vida, por el cuidado que tienes de nuestra alma, oh Dios, porque podemos celebrar tu reino, tu victoria, Señor Jesucristo, la cual tú nos has dado por tu Espíritu, por tu palabra, por tu sangre, por tu obra, para que como pueblo tuyo, Señor, y ovejas de tu prado, podamos glorificarte en cada momento de nuestra vida. Gracias por este tiempo tan especial donde podemos compartir tu palabra, enseñarla y que ella produzca ese efecto para exhortarnos, para edificarnos, para consolarnos en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias, te pido la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, pero también una profunda humildad, Señor, para poder proclamar tu palabra conforme a tu eterno propósito que tú has dado. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Quiero nuevamente abordar el tema de la natividad o de la Navidad, pero desde la perspectiva del reino. Por esa razón he titulado al sermón de hoy La Navidad y la llegada del reino. Y quiero introducir el tema diciendo que el día de la Navidad como tal, muchos han tratado de decir exactamente cuál es, ¿verdad? Digamos que hoy hay una posición mayoritaria en donde, en definitiva, consideran que no es el 25 de diciembre. Y dicen que sería muy peligroso saber el día de Navidad exacto, el día en que nació el Señor, porque sería algo así, el día se convertiría en algo así como en aquella serpiente de bronce que hizo Moisés y que posteriormente terminó siendo adorada la señal en vez del Dios que daba la señal. Y eso puede ser cierto, y creo que hay razones para no creer en el 25 de diciembre como día del nacimiento del Señor. Pero tengo que ser honesto, algunos dicen que nació en septiembre u octubre, sacando la cuenta a partir del Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Porque dicen que Zacarías, padre de Juan el Bautista, era de la clase de Abdías y ministraba a turno en mayo, entonces podría ser que Jesús nació en septiembre, pero diciembre tenemos que descartarlo totalmente por las razones que se nos han dado. No estoy diciendo que nació un 25, pero tendríamos que descartar el día. Bueno, en Alejandría, el año 200 después de Cristo, la Navidad se celebraba ya. En el año 200, siempre han dicho no, empezó a celebrarse después del año 325 de Nicea. Constantino cumplía un 25 de diciembre, por lo tanto fue una imposición de Constantino. Lo cierto es que hay hombres eruditos piadosos que apoyan el 25 de diciembre, yo no sabía. Entre ellos el judío hecho presbiteriano Alfred Edersheim y algunos otros eruditos creen que el 25 de diciembre como fecha principal debe ser reconocido porque en el documento histórico, el Megillat Tuanit, el noveno de Tevet, está amarrado con un ayuno no descrito. Ese día es 25 de diciembre. En una fuente y en fuentes anteriores al 325. Se ha dicho también que no pudo nacer en diciembre el Señor porque hay invierno y las ovejas no pueden pastar en esa época. Pero hay pruebas biológicas que las ovejas aguasi paren los corderos en invierno. En fin, también se dice que la Navidad fue impuesta debido a que la fiesta del dios Sol Invictus fue establecida por Aureliano en el año 274, pero 200 años antes ya se celebraba la Navidad. ¿Qué nos toca hacer? Investigar. Y se los digo porque soy uno de los defensores que no nace en diciembre, no nace. Pero cuando uno se encuentra con esta serie de evidencias
es necesario hacerlo. También estaba aquel concepto de la edad integral, en donde los grandes hombres de la historia, enviados por Dios, debían entrar el mismo día en que salían. Y se cree que la fecha de muerte fue un 25 de marzo, por lo tanto el nacimiento tendría que ser un día 25. Esto es bastante interesante, pero quería simplemente que usted lo tuviera en mente, porque creo que a veces se ha atacado tanto la Navidad, en el sentido de que es una fiesta pagana. Sí, hay elementos paganos terribles, el exceso de consumo, todo el mundo preocupado, corriendo. Uno ve las caras transformadas de las personas tratando de encontrar los juguetes para los chicos. Hoy ni se le ocurra ir a un centro comercial si quiere salir con vida. En fin, es una locura completa tratar de pensar hoy en cómo vamos a comprar algo para mañana, la cena navideña. En fin, hay tantas cosas que nos llevan a pensar que hay muchas cosas que no están bien y se idolatra el día por encima del Señor. De eso hemos hablado bastante, ¿verdad? Pero, ¿por qué es importante la llegada del reino en la Navidad? Bien, el nacimiento del Señor muestra la intención absoluta de Dios de salvar al hombre. La intención absoluta de Dios de salvar al hombre. Dios hace llegar su reino hasta nosotros, un reino que entraría en conflicto contra el reino de las tinieblas que estaba instituido en el mundo. Es una declaración de guerra, ¿verdad? Dios viene a salvar a aquellos escogidos, aquellos que estaban perdidos. Y cuando nosotros pensamos en eso, no falta el que dice, bueno, pero el evangelio también tiene un aspecto de condenación. Sí, pero ese aspecto de condenación debemos recordar que Dios dejó en sus pecados a los que no quiso salvar. Y el mismo Señor Jesucristo amonestó duramente a sus discípulos cuando ellos quisieron hacer caer fuego del cielo sobre una ciudad y le dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? Yo he venido a salvar. ¿Y qué pasa con los que no creen? Dice, ya han sido condenados porque no creen en el Hijo de Dios. Es decir, Dios no cambia su condición, sino que los deja en su condición de condenados. Pero lo que se muestra aquí es la intención salvadora de Dios al hacer entrar su reino, el reino glorioso, en medio del reino de las tinieblas que ya estaba instituido. El texto sobre el que quiero basar hoy la predicación se encuentra en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Mateo 2, del 1 al 12, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey,
se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El texto que acabamos de leer nos muestra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la entrada del reino. No la inauguración que inicia con la predicación de Cristo, pero el rey estaba llegando en medio de un mundo, digámosle así, donde la tiniebla o las tinieblas imperaban en aquel momento. Nuestro Señor es recibido por hombres humildes. Inicialmente vemos en el texto de Lucas que los pastores guiados por los ángeles van y adoran al Mesías que nacía en Belén. Pero también vemos que el Dios encarnado es rechazado por los representantes del reino de las tinieblas, que en este caso está representado por Herodes. Y el choque sería inevitable. El Hijo de Dios mostraría su condición de rey y no solo de salvador de su pueblo. En nuestro sermón dominical de hoy vamos a observar tres aspectos relacionados con la Navidad y la llegada del reino, que son, en primer lugar, el Rey Jesús y sus fieles receptores. En segundo lugar, el Rey Jesús y sus terribles opositores, para finalmente mirar o exponer el Rey Jesús y la demostración de su soberanía. Pues bien, iniciemos entonces hablando del Rey Jesús y sus fieles receptores. Creo que es adecuado traer a colación que nosotros, para ser parte de este reino, del reino de los cielos, necesitamos ser regenerados y justificados por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Eso, ¿por qué lo debemos tener claro? Bien, dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bien, la palabra es bien interesante allí porque es magos, así, o magoi sería el plural, magos, que tiene 4 significados básicos ese término griego. El primero de los significados es miembros de una casa sacerdotal persa. Probablemente, gracias Javi, probablemente zoroastrista, es decir, habían aprendido mucho de la fe judía por la herencia que tal vez Daniel y los suyos habían dejado en Babilonia y luego había pasado a los persas en aquellas épocas del cautiverio. ¿Se acuerdan la historia? Babilonia se lleva cautivo a Judá, el reino del sur, y posteriormente los medo-persas conquistan a Babilonia, nuevamente toman a Daniel y lo hacen parte de sus sabios. Recuerden que aquel incidente de Daniel en el pozo de los leones o en la cueva de los leones se da durante el imperio medo-persa, no durante el imperio de Nabucodonosor II, quien fuera rey de Babilonia. Esos detalles es necesario tenerlos en mente. Entonces, esta es la primera sección o primer significado. La segunda sección que se usa en la escritura es brujo, la tercera mago y la cuarta engañador. Creo que sobra decir que en este caso estamos hablando de unos hombres con conocimiento de la fe que estudiaban las estrellas más como astrónomos que como astrólogos. Esa diferencia también necesitamos hacerla, ¿verdad? Aunque hay quienes dicen que una y otra cosa estaban muy unidas y que era difícil diferenciarlas en aquel tiempo, la astronomía de la astrología. Pero el hecho es que estos hombres conocían el tiempo de nacimiento
del Señor. Y hay varios detalles que llaman la atención en este primer versículo. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El rey se encarnó, Dios hombre se encarnó sin ningún temor de la condición débil humana en la que quedaría. Vemos una muestra de la soberanía de Dios, de su providencia, de que realmente es el Dios soberano que controla todas las cosas. Es evidente el choque entre reinos. El rey venía a la tierra, a una tierra que era del dominio del rey Herodes, que podríamos decir, haciendo un poco de metáfora, que era el representante de las tinieblas en ese momento. Hay razones para creer que sí lo era, el representante de las tinieblas que actuaba en nombre propio, pero ante todo en nombre de Satanás, para tratar de destruir el reino de Dios. Por lo tanto, el choque era inevitable. Entonces, el Señor no tuvo temor de enfrentar el mal, declara la guerra a este perverso Herodes sobre quien hablaremos posteriormente, o sobre de quién hablaremos posteriormente. Pero están estos otros personajes, los sabios o magos. ¿Quiénes eran ellos? Ya dijimos que probablemente eran estudiosos de las estrellas, pero que habían conocido la fe judía por alguien. Lo que no podemos es tener una interpretación semipelagiana o arminiana de estos hombres. No, ellos fueron preservados, eran unos inmaculados que estaban esperando la venida del Mesías y fueron guardados para que cuando llegara el Mesías lo recibieran. No, eso no ocurrió así. Estos hombres probablemente eran paganos. Probablemente eran muy paganos. ¿Y qué pasó? Dios se les reveló. Y ese es el detalle que casi nunca entramos a considerar porque aún tenemos interpretaciones arminianas en medio de nuestra teología reformada. Claro, Dios los tuvo que preservar porque ¿cómo iban unos paganos a adorar al rey? Pues lo están adorando o lo adoran porque Dios se muestra a sus vidas. Dios se les aparece a sus vidas. ¿Cuántos eran ellos? No lo sabemos. La tradición dice que eran 3 y le pone nombres, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? Ajá, arrepiéntanse. No, eso es lo que dice la tradición y la hemos escuchado desde pequeños, ¿verdad? Todos, y que llegaron un 6 de enero, en fin, ¿verdad? ¿Qué regalos llevaban? Oro, incienso y mirra. Eso es totalmente bíblico, ¿verdad? Pero el punto focal a entender acá es que estos hombres habían llegado a aquel lugar o habían sido guiados por una revelación del Señor. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Qué curioso, el rey de los judíos. ¿Por qué alguien de una nación o algunos de naciones tan lejanas van a adorar un rey sin reino? Israel no estaba bajo el cuidado, de un rey legítimo. Estaban dominados por los romanos y Herodes era el títere perverso del imperio romano en aquel momento. Entonces, ¿por qué razón estos hombres dicen, vamos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. La parte material de la revelación había sido una estrella. Ahora, ¿qué era la estrella? Ahorita nos ocuparemos de esa estrella. Pero pensemos eso por un momento. ¿Era simplemente una revelación material? No, nació un rey en Israel. No, estos hombres eran estudiosos y sabían que políticamente era imposible que un judío estuviera en el trono de Judá. Había una revelación gloriosa.
apuntando a un reinado como el que dice Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y por allá dice luego, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Estos hombres estaban viendo más allá, no por su agudeza en la investigación científica de las estrellas, sino porque el conocimiento que estaban recibiendo era un conocimiento más allá de lo que ellos humanamente podían entender o comprender. La intención de estos hombres era adorarle. Lo dice el versículo 2. No era rendirle la pleitesía de rey simplemente. Entendían que aquel niño era totalmente diferente a cualquiera. Entendían que aquel niño era el rey, que había venido a reinar eternamente sobre todos los que había escogido para salvación. Su estrella hemos visto. Son palabras de estos magos, de estos sabios. Algunos le llaman reyes, no eran reyes. Eran magos, sabios. Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Ellos habían entendido que el reino de Dios se había acercado. Lo habían comprendido. ¿Y qué era aquella estrella que hemos visto? Nunca faltan las explicaciones naturalistas sobre un tema sobrenatural. Se ha tratado de decir que la estrella era la alineación de planetas, sobre todo de Júpiter y Saturno, y que producían que se viera de una manera especial en aquel tiempo una estrella en el firmamento. Y hay datos aproximados de cuándo se alinearon los planetas, que más o menos cada 1000 años se produce algo así. Otros han dicho, no, fue la explosión de una supernova, y aparece también clasificada la estrella que hizo explosión en ese momento y hasta el tiempo en que duró. Pero les recuerdo algo, la explosión de una supernova, a los que les gusta la astronomía, saben que es un fenómeno que dura muchos años. Pero aquí se habla de la estrella y más nunca se vuelve a mencionar la estrella. Entonces me alineo con lo que dice MacArthur comentando el pasaje en su Biblia, cuando afirma que también hubo un evento sobrenatural que marcó la diferencia y que permitió a estos hombres encontrar al Mesías. Y aquí hay una primera aplicación cuando analizamos estos primeros 2 versículos del texto. Y es que creo que hay 2 preguntas básicas. Y es, ¿cuáles son nuestras intenciones cuando nos acercamos al Hijo de Dios? ¿Qué estamos persiguiendo? De seguro yo no le puedo dar respuesta a eso, ¿verdad? Pero Dios sí puede dárselas. Y la segunda pregunta es parecida. ¿Qué pretendes obtener de Él? ¿Lo ves como una amenaza a tu reino? ¿O quieres ser un humilde siervo de este reino que Cristo ha venido a traer? Pero entramos entonces a nuestro segundo punto. Hasta aquí vemos quiénes fueron los fieles receptores de este reino. Naturalmente vamos a estar interactuando entre fieles receptores opuestos con los terribles opositores. Ese es nuestro segundo punto. El Rey Jesús y sus terribles opositores. Versículos 3 hasta el 8 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Disculpen.
Ellos le dijeron, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le mate. Y le adore. Un laxus que tuve ahí un momento. ¿Quién era Herodes? Usted cuando lea el nombre Herodes en la escritura se refiere a uno de 4 personajes. Herodes el Grande y probablemente 3 de sus hijos, Arquelao, Felipe y el otro Herodes. Herodes se cree que tuvo por lo menos 5 esposas: Doris, Meltase, Cleopatra de Jerusalén y Marián de Simón y Marián, Asmonea. ¿Por qué es importante este dato? A ver, Herodes era idumeo, es decir, probablemente nacido en Edom. Como ustedes recuerdan, los edomitas son descendientes de Esaú, aborrecidos por los judíos por todo el conflicto que hubo entre unos y otros. ¿Qué pasaba cuando Herodes sube al poder impuesto por los romanos? Herodes inicialmente trata de ganarse la aprobación del pueblo judío. Ustedes recuerdan aquella guerra de los macabeos, ¿verdad? Tratan de helenizar, es decir, de volver griegas las costumbres de los judíos, y posteriormente aparece dentro de todo eso los sirios, sobre todo Antíoco Epifanes, que trata de destruir la adoración verdadera, al Dios verdadero, y se levantan los macabeos o asmoneos, que eran los que salieron a hacerle frente en una guerra verdadera a los enviados por Antíoco. Y en medio de esa guerra, pues el Señor da la victoria a los macabeos y se instituye una nueva casta sacerdotal, una casta macabea o asmonea. Herodes, para tratar de ganar el favor del pueblo, se casa con Marián, que es una asmonea, y tiene 2 hijos, que fueron Alejandro y Aristóbulo. Entonces, él trata de afianzar el poder, pero con el paso del tiempo, él empieza a ser paranoico con todo aquello que él cree que amenaza su reinado. Tanto así que empezó a matar aún a los de su propia casa. Y por citar los 2 eventos más graves, Herodes mata a su esposa, a Marián, por considerarla una amenaza y por celos, aunque después lloró profundamente por Marián, pero ya la había matado. Finalmente cree que sus 2 hijos, Alejandro y Aristóbulo, eran una amenaza para su reino y también los mata. Este hombre que fue el que inició la construcción del palacio, del templo que usted ve en el Nuevo Testamento, el que fue construido en 46 años, era un hombre verdaderamente perverso y malvado. Y por eso en el versículo 3, cuando nosotros leemos que oyendo Herodes que había nacido el rey de los judíos, el rey legítimo, él no podía ser rey de Israel. Pero el rey legítimo ha nacido, y llegan estos hombres del oriente y dice, hemos visto la estrella. La de Herodes era un agujero negro. Pero entonces ellos habían visto la estrella en el firmamento y se lo dicen a Herodes, y al oírlo se turbó. Oh, tengo una amenaza, un rey verdadero, un nuevo rey, descendiente de David, del linaje de Abraham, como dice
el primer versículo de Mateo. Un hombre de este linaje ha venido a amenazar mi posición. ¿Qué debo hacer? ¿Me postraré ante él? No, usaré mi inteligencia para destruirlo. Y de inmediato se disfraza de piadoso. Y en el versículo 4 dice, convocados todos los principales sacerdotes, los sacerdotes probablemente eran saduceos, y los escribas del pueblo que probablemente eran fariseos, y les pregunta, les hace la pregunta clave. Estos son los religiosos, los que conocen la profecía. ¿Dónde ha de nacer él? Miren la pregunta. ¿Dónde ha de nacer el Cristo, el ungido, el enviado por Dios, el Hijo de Dios? ¿Dónde ha de nacer? Y con toda frialdad, los muy conocedores sacerdotes y escribas le responden, pero Herodes, tú no sabes nada de Biblia. Mira, es evidente que va a nacer en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¡Cuánto corazón de hielo! Estos hombres sabían dónde había de nacer el Cristo. Estos hombres sabían que era en Belén, en la pequeña ciudad, citando el texto de Zacarías 5:2, creo que es. Estaban diciéndole todo exactamente, pero en ese corazón no se movía nada. Y este es un conocimiento simplemente intelectual de los sucesos, pero en donde no hay ni un soplo de fe. Miren los intereses de estos dos, de Herodes y aquellos hombres religiosos. Me refiero a religión en sentido negativo. En la Biblia religión está en sentido positivo. Es decir, que manejaban una religiosidad perversa. Llamémosle así mejor. Herodes se reúne con estos hombres y son cómplices, aunque en sentido culposo, llamémosle así, de aquello que estaba planeando hacer Herodes. Curiosamente, Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Ya se dará cuenta que Cristo no nació en el año 0, sino entre el año 7 y el año 6 antes de Cristo. Solo que el calendario nuestro, el calendario gregoriano, está mal hecho. Pero el asunto es que estos mismos personajes, los descendientes de Herodes, los escribas, los fariseos, los religiosos, los vemos a ellos o a sus descendientes interactuando al final del ministerio de Cristo para matar, para asesinar al rey. Es decir, el reino contra el reino se mantienen en una constante lucha, aunque el reino de los cielos prevalecerá porque así lo ha determinado aquel que es todopoderoso. Lo que vemos aquí es un aquelarre reunido tratando de destruir al Señor, y lo que utiliza o las herramientas que utiliza Herodes son la manipulación, la mentira como estrategia política unida al homicidio. Y nosotros en este mismo capítulo 2 de Mateo, a partir del versículo 13, vamos a observar lo que fue la gran matanza de los niños a manos de Herodes buscando al rey para destruirlo, siendo Herodes un hombre ya anciano. ¿Se parece en algo Herodes a nuestros políticos latinoamericanos? ¿Se le parece en algo? Yo creo que sí, ¿verdad? Y ojalá algunos estén escuchando, ¿verdad? Aquellos que están tan ancianos que se duermen en el Congreso. Hablo por mi país. O en otros países aquellos que hacen lo que sea para mantener al pueblo hundido mientras ellos se mantienen en el poder. ¿Serán parte de qué reino? ¿Del reino de Dios o del reino de las tinieblas? Seguramente son réplicas malas de Herodes porque no alcanzan a ser tan malos.
Y aquí hay una segunda aplicación. Hermanos, nosotros los creyentes, por ser parte del reino de los cielos, sufriremos persecución por parte del reino de las tinieblas. Pero ¿sabe qué? El Señor nos sustentará. Y creo que de eso es nuestro último punto que vamos a tratar. Y es el Rey Jesús y la demostración de su soberanía en esta lucha que hay entre los reinos. Versículos 9 al 12 dicen: ellos, habiendo oído al rey, los sabios, los magos, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios, para ser rey, tiene que ser soberano y todopoderoso al mismo tiempo. No puede ser simplemente rey sin ser soberano y ser todopoderoso. Para aplicar su soberanía y para aplicar su providencia, tienen que estar manifestados estos atributos al mismo tiempo en la persona de Dios. Para afrontar esta guerra, Dios, ese pequeño bebé que nació en un pesebre, pero que ahora estaba en una casa, habían pasado varios días ya, ¿verdad? O no sabemos cuánto tiempo exactamente. Seguramente ya el Señor había sido presentado en el templo, ya el anciano Simeón lo había visto, ya habían sido presentados los sacrificios, y eso también nos ayuda a saber que los magos en ese tiempo no habían llegado, porque si los magos hubieran llegado, no hubieran presentado 2 tórtolas como ofrenda, le llevaron oro al Señor. Entonces, lo que observamos es que en este momento de la historia, llegan los magos, Dios se había revelado a ellos, el versículo 9 lo dice, que ellos habían visto aquella estrella en el oriente, y la estrella los guió hasta el lugar donde estaba el niño. Los guió, y el milagro está, un milagro de proporciones astronómicas. La estrella se detuvo justo sobre el lugar donde tenía que detenerse. No había lugar a dudas. Allí estaba el rey de los judíos. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, pero ahora estaba detenida sobre la casa, no sobre el pesebre. La imaginación popular nos muestra la Navidad llegando los magos al pesebre. No, el relato de aquí dice que estaba en una casa ya, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Escritura. Llegan los magos y al ver la estrella, dice, se regocijaron con muy grande gozo. ¡Wow! Imagínense la expectación. Ellos están esperando a dónde nos va a llevar esta revelación. El rey ha nacido, el rey de los judíos. Sabían que era en sentido espiritual, su intención era adorar, y ahora la estrella se posaba sobre la casa, en aquel lugar. Y ellos llegan hasta aquel lugar. La estrella la habían dejado de ver, pero ahora reaparece, los guía y llegan. Y allí está, dice el relato, miren lo primero que hablan, versículo 11, vieron al niño, no dice vieron a la mamá primero. El primero es el niño, ¿por qué? Porque el importante en esta narración es Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener en mente. El importante en este relato es nuestro Señor Jesucristo. La estrella lo guió, Dios les había revelado hasta dónde tenían que llegar. Había un propósito
santo en aquella revelación. Y es muy curioso que aquellos hombres tuvieran una revelación no para seguirse haciendo ricos, no para obtener algo más o algo más de conocimientos, sino que la revelación de Dios, el reino de los cielos, es revelado al hombre por la fe, más allá de nuestros cálculos terrenales, de lo que podemos entender por nuestros propios sentidos, por nuestro análisis, por nuestra capacidad científica, por nuestra capacidad analítica. El Señor se revela a nosotros cuando quiere y en quien quiere. ¿Y qué fue lo que vieron estos hombres? Pues tuvieron una visión del Hijo de Dios. Al entrar en la casa, vieron al niño. Es una visión clara del Hijo de Dios. Ahora, es cierto que no podemos caer en la idolatría católica donde adoran una imagen de un niño que no sabemos quién es. Eso es cierto, cuidado con eso. Porque el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo inició a los 30 años aproximadamente y se extendió durante 3 años y algún tiempo más, hasta que fue a la cruz, murió expiando nuestros pecados, dándonos vida eterna, resucitando el tercer día de entre los muertos y ascendiendo a los cielos para hacer una labor mediadora continua, eterna para nuestra vida. Pero estos hombres, por revelación de Dios, tuvieron una visión del Rey, como la tuvo aquel hombre anciano y aquella mujer, Simeón y Ana. Él es la salvación, fue levantado en los brazos. Han visto mis ojos al Salvador. Era una visión clara de la vida eterna que estos hombres habían tenido. Y es muy interesante, yo diría glorioso, que postrándose lo adoraron. ¿Cuál era la intención de ellos? Adorar. ¿Qué hicieron cuando encontraron al Señor? Adoraron y ofrecieron. No creo que sea un acto simplemente de entregar lo que llevaban al rey. Aquí se estaba involucrando el corazón. Estaba involucrado el ser integral, el alma, ofrenda de acción grata, de olor grato ante el Señor. Miremos los regalos. Oro. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, dijo que el oro era el regalo digno de un rey, el incienso, el regalo digno de un dios, y la mirra, el regalo para un mortal. Y cualquiera diría, wow, pero es que esos padres de la iglesia tenían una imaginación muy grande. Eso no tiene un asidero bíblico. Resulta que la investigación histórica, o la investigación bíblica, perdón, nos muestra que el oro estaba involucrado con los reyes. Salomón exageró en su palacio, dicen que era más lindo que el templo del Señor. Un trono de marfil recubierto de oro era su trono. Miren, eso es una cosa, eso es una excentricidad en este tiempo. Cuando estaba pretendiendo a la tsunamita, tenía un carruaje llevado por 70, cubierto de plata, de púrpura y de oro. Pero eran los regalos que se hacían. En la época de Salomón, la plata era estimada en poco. Los vasos, todo. Pero también era usada en la adoración religiosa el oro. Era el regalo para los reyes. ¿Qué le llevó la reina de Sabá a Salomón? Oro. ¿Cuál era el intercambio? ¿Qué eran lo que pedían? Oro, por el valor que tenían. No creo que los sabios le hayan llevado una poca cantidad de oro, no. Había una intención también de cubrir gastos en ese momento del Mesías, no enriquecerlo, pero cubrir gastos. Y luego el incienso. El incienso creo que es la raíz de un árbol de color blanco que se usa en la adoración, el regalo digno de un Dios. ¿No dice la Biblia que el incienso son las oraciones de los santos? Claro que lo dice. Y era usado también el incienso en la adoración ritual. El sumo sacerdote tomaba un incensario donde va el incienso y ofrecía al Señor olor grato en medio
en medio de aquellas ofrendas de animales en donde el olor a sangre era muy fuerte. Entonces, el incienso era claramente un regalo que apuntaba a mostrar la divinidad del rey. Pero también estaba la mirra. La mirra era la sustancia con que preferiblemente se embalsamaba a los muertos para enmascarar el olor a podrido de los cuerpos. Y si usted recuerda, con una sustancia, también se mezclaba con vino para hacer una bebida narcótica que ayudara a pasar el dolor y en ocasiones aún de aquellos que habían sido condenados a muerte en la cruz. Entonces le subían y mojaban con alcohol y mirra, con vino y mirra para que sintieran menos. Y por eso usted va a ver en la crucifixión de Cristo dos momentos. Cuando le quieren dar mirra con vino, no la acepta, porque él bebió la copa del dolor toda completa. Pero cuando le ofrecen vino solo, vinagre ligero, lo acepta, porque tenía sed. Entonces, aquí la mirra representa lo mortal. Entonces, tres elementos. Algunos también han dicho que representa el ministerio real, el ministerio sacerdotal en el incienso y el ministerio profético en la mirra. Pero me identifico más con lo que dice Orígenes en esta parte. Entonces, en el versículo 11 dice, y al entrar en casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La revelación de la estrella los llevó hasta el rey. Pero ahora el Señor utiliza otro medio, y es los sueños. ¿Para qué? Para decirles que no regresaran por el mismo camino. El Señor había usado esto de la revelación por sueños varias veces en la Escritura, ¿verdad? Lo había utilizado, pero quiero enfatizar en el tema de la revelación, ¿verdad? Porque es Dios mismo el que guió a los hombres para que de manera providencial cumplieran todo lo que tenía que cumplirse en la historia de la redención. Creo que esto es una verdadera muestra del poder de Dios. Dios no irrumpió en el mundo con una espada como lo esperaban los judíos. Ese era el tipo de Mesías que esperaban. No irrumpió en el mundo destruyendo todo y diciendo soy el rey, que él tenía el poder para hacer. El Señor sí entró en guerra, pero fue otro tipo de guerra. La guerra realizada en sabiduría, en inteligencia, en entendimiento, y mostrando que Él es el Dios soberano y todopoderoso, pero no mostró el todopoderoso con legiones de ángeles que destruyeran, sino que mostró su poder moviendo el mundo para que todo cuadrara para su gloria. Fue lo que hizo. Ese es el verdadero poder. Los filósofos ateos dicen, si Dios es tan poderoso, entonces podrá crear una roca tan grande que Él mismo no pueda mover. Y si la crea, no es todopoderoso. A lo que la Biblia responde, no, ese no es el poder de Dios. El poder de Dios, el ser todopoderoso, es que Dios puede hacer todo lo que quiere para su propia gloria y para el cumplimiento de sus propósitos. Y en ese sentido es como nosotros entendemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo entendemos como el Rey naciendo en debilidad, naciendo, tomando forma de hombre, pero sin pecado. Creciendo como cualquier otro hombre, pero entendiendo que la deidad estaba completa en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Inició su ministerio justo y preciso en el cumplimiento del tiempo que Dios había dado y empezó a proclamar, el reino de los cielos se ha acercado.
Y en medio de esa proclamación hizo milagros que demostraron que Él es Dios verdadero. Pero llegado el tiempo, Él mismo entregó su vida. Entregó su vida. Fue a la cruz del Calvario padeciendo los terribles dolores que merecíamos nosotros sufrir eternamente. Y lo sufrió con la dignidad del Hijo de Dios. Murió en la cruz. Sí. Fue vendado y cubierto de mirra. Sepultado, pero al tercer día aquella puerta de la tumba voló, la piedra voló. Cayó a un lado, fue removida. Y se levantó de entre los muertos, porque la muerte no lo podía retener al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha dado la vida y que nos ha hecho parte de su reino para gloria y alabanza de su nombre. El Señor Dios Todopoderoso nos vino a traer una perpetua alegría y regocijo en Él. En Cristo nuestro Señor. Y creo que es lo que cada uno de nosotros necesita vivir y entender hoy, más recordando la Navidad, haya el Señor nacido o no un 25 de diciembre. En nuestro sermón dominical de hoy, nosotros vimos el tema de la Navidad y la llegada del reino. Y tocamos tres aspectos básicos que fueron el Rey Jesús y sus fieles receptores. Y de verdad que Dios permita y cada uno de nosotros seamos como estos fieles receptores del Señor. En segundo lugar, vimos al Rey Jesús y sus terribles opositores, pero también observamos cómo fueron destrozados esos terribles opositores. ¿Recuerda cómo murió Herodes? Todos los Herodes relacionados con el relato murieron de formas horribles, ¿verdad? Y tercero, vimos el Rey Jesús y la demostración de su soberanía en la implementación del reino. Hay dos reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, solo puedes estar en uno de dos reinos. Puedes ser parte del reino de las tinieblas de forma voluntaria como hasta ahora estás y sufrir la eterna perdición. Puedes alinearte con Herodes o ser muy religioso y estar del lado de los fariseos y saduceos y sufrir pérdida eterna. Pero Dios hace un llamado a que te arrepientas porque el reino de los cielos se ha acercado. Que esta Navidad no nuble tu mente y tu alma con regalos y demás cosas que son agradables, sino que Cristo realmente ilumine tu rostro y arrepentido vengas a sus pies para que goces de Él eternamente. Para los creyentes, mis amados hermanos, creo que no hay un tiempo de más regocijo en nuestras almas cuando adoramos al Señor. Y qué bueno que eso lo podemos hacer cada domingo, ¿verdad? Porque, y cada día de nuestra vida, solo que el domingo es la reunión pública de adoración. Y qué bueno que podemos reunirnos como hermanos y adorar siempre al Rey en una continua Navidad, ya no adorando al niño, sino adorando al Dios Todopoderoso, a Cristo que se levantó de entre los muertos con poder y nos ha dado vida y vida eterna. Glorificad a Dios, alabadle en nuestros corazones, soli Deo gloria. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido con tu presencia. Tú nos has bendecido con Jesucristo en medio nuestro, Señor. Y nos regocijamos y nos alegramos en Él siempre, Señor, y aún nos alegraremos más en aquel glorioso día, Señor, cuando estando postrados ante tus pies, Señor, tú nos tomes en tu mano y nos diga: bienvenido, bendito de mi Padre. Señor, en ese momento entenderemos cuán grande eres tú y cuán indignos somos nosotros. Y nuestras lágrimas serán de agradecimiento por habernos salvado a pesar de nuestra indignidad, de nuestro pecado, y que en algún tiempo, Señor,
por no conocer, te resistíamos. Pero tú has vencido nuestra maldad con tu bondad. Tú nos has hecho nacer de nuevo, Señor, y nos has dado fe. Nos has dado todo aquello que no merecíamos, Señor. Por eso bendecimos y exaltamos tu grande y maravilloso nombre, Señor. Señor, a ti la gloria. A ti, Señor, la gloria, la alabanza, el reino, el imperio en Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.